Hay que destacar que el maestro Joel Astudillo es licenciado en Historia y maestro en Bibliotecología e Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha cursado los diplomados en Relaciones de Género, construyendo la equidad entre mujeres y hombres del PUEG y desafíos del feminismo en América Latina. También es autor del libro Juan Bautista Íñiz, impulsor de la bibliotecología en México 1915-1971. Además, actualmente es el coordinador de la Biblioteca Rosario Castellanos del PUEG, en la que se presenta el proyecto PAPIME, Visibilidad de Producción Académica de Feministas Mexicanas a través de una base de datos. Edgar Nieto es pasante de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desempeñado desde el 2010 como el encargado del área de consulta de la Biblioteca Rosario Castellanos del PUEG. Actualmente es el corresponsable del proyecto PAPIME presentado. Sus intereses giran en torno a la historia de las mujeres y la bibliotecología. Continuamos ahora con el maestro Joel Astudillo y Edgar Nieto, que son miembros de la Biblioteca del PUEG. Buenas tardes. Agradezco el apoyo al PUEG y la confianza que nos han dado para presentar el presente proyecto. También agradezco a la DEGAPA por la confianza que nos dieron y el apoyo para desarrollarlo. Y finalmente a la DGB, que hizo posible la concretización de esta base de datos. Y hablo aquí el ponente anterior precisamente de esa sociedad de la información y del conocimiento, y precisamente nuestra ponencia está enfocada en la difusión que se hace de la información a través de estas tecnologías de información y comunicación. Desde la década de los años 90 comenzó a hablarse de un boom de la información a través del uso de tecnologías de información y comunicación, y desde entonces se ha buscado que la información llegue a todos los sectores de la población, y para ello se han llevado a cabo cumbres mundiales y declaraciones para que esto se concretice. Entre ellas podemos mencionar la Declaración de Budapest en 2002, la de Berlín en 2003 y la de Bethesda también en 2003. En estas declaraciones se acuerda poner a disposición de la sociedad la literatura científica en acceso abierto, en el que cualquier individuo interesado en dicho conocimiento pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar textos de texto completo y usarlos con cualquier propósito legítimo de manera libre y abierta, con la única condición de darle crédito al autor, de respetar sus escritos y de ser citados adecuadamente. Con base en el acceso abierto a la información, como bibliotecarios hemos detectado que la investigación con perspectiva de género ha sido de gran interés en las instituciones de educación superior en nuestro país, lo que ha creado una demanda constante de información sobre este tema, permitiendo a las bibliotecas especializadas como la del PUEG desarrollar colecciones que estén a la vanguardia y contribuyan al trabajo de alumnos, docentes e investigadores. Con las tecnologías de información y comunicación, las necesidades de los usuarios se han modificado, la demanda de recursos que sean compatibles con los nuevos soportes electrónicos y que al mismo tiempo se puedan consultar en texto completo. Tal situación ha provocado que numerosas publicaciones de las primeras décadas del siglo XX resulten involuntariamente invisibles o no disponibles para los lectores, ya sea porque están en resguardo, no se han migrado a formatos digitales o porque han perdido vigencia, pero no han perdido la vigencia histórica. Esta situación también ha repercutido en la extinción de la información, quedando reducida a ejemplares impresos, relegados en sitios de difícil acceso o consulta, principalmente por la antigüedad o la discontinuidad de su soporte en el que se encuentran. Por ejemplo, manifiestos, folletos, revistas, periódicos, microfichas, películas, entre otros. Al apoyar a los alumnos en sus búsquedas sobre diversas temáticas en estudios de género de la mujer, nos percatamos que los trabajos e investigaciones realizados por las académicas mexicanas prácticamente pasan inadvertidos ante el gran volumen de información procedente del extranjero que se depositan en bases comerciales
como Gender Studies, Gender Watch, que son bases especializadas en estudios de género de la mujer, EBSCO y ESTOR, entre otras. Existen bases de datos nacionales de contenido multidisciplinario en las que podemos encontrar información sobre feministas mexicanas, así como sus escritos, como Clase, Periódica y Biblat, por citar 3 ejemplos, las cuales contienen artículos de revistas, reseñas de libros y otros, pero la mayoría de sus registros están solamente en formato de referencia. Al no estar al alcance de los usuarios, esto se traduce en un menor número de consulta y de citas para las especialistas mexicanas en temas de género, que a la larga se convertirán en referencia y a su vez en factor de impacto de estos trabajos, ya que las autoras, mediante las consultas que se hacen de ellas, tienen acceso a diversas promociones o diversos estímulos como el SMI. El acceso a la información actual sobre la historia del feminismo en México en bases nacionales es complicado, pero aún más difícil resulta acceder a todo lo relacionado con sus escritos y obras, sobre todo de las pioneras del feminismo en nuestro país. Por tal razón, a través del proyecto PAPIME con clave PE 302-715, aprobado por la DEGAPA, nuestro objetivo será rescatar los trabajos de feministas mexicanas que tuvieron una gran influencia y liderazgo para demandar igualdad de oportunidades en todas las áreas entre hombres y mujeres a principios del siglo XX. Asimismo, revalorar y recuperar las figuras de dicha esfera de especialización, o bien ponderar e incluir a quienes en la actualidad continúan consolidando estas demandas en todos los ámbitos de la vida nacional. Existe una gran cantidad de mujeres que lucharon por la reivindicación de sus derechos, pero sus nombres y producción intelectual permanecen en el anonimato. En el mejor de los casos, solo subsisten sus aportes escritos dentro de alguna bibliografía, al final de un artículo o de un libro circulando entre especialistas, sin que su obra pueda ser consultada por docentes y estudiantes. Cito: en México, durante el siglo que comienza con la Revolución de 1910 y que concluye en 2010, todas las fuerzas e ideologías conservadoras se han unido para acosar al feminismo, para impedir que crezca, se manifieste y logre sus fines. En los últimos 100 años, las feministas han librado una larga lucha por alcanzar sus reivindicaciones y simultáneamente por destruir la leyenda de su fantasma. Con tal consigna en mente, nos trazamos como objetivo analizar la situación actual del tema y consideramos como una opción para que esta producción sea visible y accesible para la comunidad interesada en los estudios de feminismo, la de promover la enseñanza-aprendizaje de los estudios de género y de la mujer dentro de la comunidad universitaria a través de la información contenida en una base de datos. Para consolidar este proyecto, trabajamos conjuntamente con algunos departamentos de la Dirección General de Bibliotecas, como la Subdirección de Informática, el Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas y el Departamento de Procesos Técnicos, en la creación de la base de datos, en la implementación de plantillas de captura, así como en el almacenamiento de fuentes de información procedentes de diferentes soportes impresos y electrónicos, con la finalidad de que estos fueran de referencia y de libre acceso para la comunidad universitaria y para el público en general. El software sobre el que descansa la base de datos es ALBET 21, implementado óptimamente dentro del sistema bibliotecario de la UNAM, permitiendo un amplio manejo de recursos de información con una gran capacidad de almacenamiento y recuperación de la misma. La base de datos feministas mexicanas está dividida en dos partes, una biográfica y otra bibliográfica. La sección biográfica se refiere a nombre, biografía, disciplina, temas de interés, así como el de su producción intelectual en formato corto, como pueden ser libros, ponencias, artículos de revista, etc. En caso de que las autoras lo consideren conveniente, se puede agregar un link a su página personal o a su correo electrónico. En la sección bibliográfica se muestra la referencia completa de toda su producción intelectual. En primera instancia, se elaboró una relación con el perfil de las mujeres que tuvieron como principal actividad los estudios de género y de la mujer en México. Se pensó en feministas mexicanas,
pero conforme se han analizado estos casos, advertimos que hay autoras que no se identifican como feministas, pero que sí utilizan la perspectiva de género para sus investigaciones, lo cual aporta un inmenso caudal de información sobre dicho tema en nuestro país. El periodo cubierto en esta base de datos comprende los primeros movimientos de reivindicación de la mujer en los albores del siglo XX hasta la actualidad. Así pues, en esta base encontramos información y obras sobre sufragistas como Hermela Galindo, Elena Torres, Dolores Jiménez, Julia Nava, Elvia Carrillo, entre otras, hasta llegar a las figuras de autoras actuales vinculadas con el feminismo académico, como Marta Lamas, Marcela Lagarde, Eli Bartra, Elena Urrutia, por citar solo algunas, cuyo pensamiento y obra han contribuido en nuestro país al cambio de paradigma en lo que a temas de estudios de género se refieren. Continuando con la parte bibliográfica, cabe señalar que esta se realizará en función del discurso oral o escrito por parte de las mujeres seleccionadas. En este caso, cuando se estudian las mujeres de los primeros movimientos de reivindicación feminista, nos centramos en la búsqueda de su discurso en archivos y bibliotecas para registrar su contribución a la historia del feminismo. Con respecto a los años posteriores, nos guiamos con el trabajo hecho desde la academia. Con ello buscamos que la producción intelectual de las feministas incluidas aparezca en texto completo para que la base de datos sea un referente en los estudios del género y de la mujer. Todos los registros se han organizado por autor, título, datos de publicación, resumen, tipo de documento, materia, tipo de acceso y liga al recurso digital cuando éste se encuentre disponible en la web, así como textos nuevos facilitados por las mismas autoras. De esta manera, la nota periodística, el ensayo, el artículo de revista, el capítulo del libro, entre otras tipologías textuales, serán parte de las obras descritas, referenciadas y ligadas, dispuestas ordenadamente conforme a los criterios de búsqueda y recuperación en la base de datos. Cabe señalar que se contará con un servidor para albergar los documentos que se requieran y que lo permitan sus autoras. Si el recurso se encuentra en línea, se ligará al registro para que su consulta y acceso directo sea oportuno. En los casos en los que la consulta no sea autorizada por las autoras o por restricción de derechos de autor, el material solamente tendrá un punto de referencia y se dará la ubicación del lugar en el que se encuentran para que los interesados lo puedan consultar. A continuación, Edgar explicará ampliamente el contenido y el funcionamiento de la base. Buen día. Yo les compartiré la forma de acceso, consulta y recuperación de la información en la base. Para hacerlo, se ingresa en la página del PUEC y se selecciona en el menú principal la opción biblioteca que les permitirá el ingreso al portal. Una vez en el sitio, el usuario podrá ver nuestro catálogo general, donde encontrará un cuadro de búsqueda y dos pestañas de selección. A la izquierda para el tipo de búsqueda, nombre, autor o tema, y a la derecha para la base de datos. Será en este lugar donde se elegirá la opción Feministas Mexicanas, como se muestra en la imagen. La base, como se ha mencionado, está dividida en una parte bibliográfica y otra bibliográfica. La biográfica. Para la consulta de bibliografías solo se escribe en la caja de búsqueda el nombre y apellido de la autora más la palabra biografía. Ejemplo, Hierro Graciela, biografía. Una vez ingresada esta información, se presiona el botón buscar. Se desplegará el registro y el usuario podrá acceder a la información de la autora en formato corto, nombre, tema de interés y datos biográficos. Si se desea mayor información, en la etiqueta recurso digital podrá abrir el enlace biografía y obras completas, donde se podrá visualizar un documento en formato PDF que le permitirá al usuario leer la biografía y una síntesis de la producción intelectual de la autora, que está dividida en dos partes. La primera, obras y escritos sobre la mujer y el feminismo, y la segunda, obras con temáticas diversas. Consulta bibliográfica. El procedimiento es similar al primero, donde en el menú del portal se ingresa en la caja de búsqueda el término o palabra que se desea recuperar,
por ejemplo, feminismo. Después se elige en la pestaña izquierda si se desea filtrar la información por título, autor, tema y año, y finalmente se presiona el botón buscar. La base recuperará el registro de la búsqueda y el usuario podrá elegir la opción de registro de su interés abriendo el enlace del título. Se desplegará el registro bibliográfico del documento y el usuario observará sus características, tales como datos de publicación, restricciones de uso, resumen y acceso en el caso de que éste se encuentre disponible. Si el documento está en texto completo, se puede leer desde cualquier computadora o dispositivo móvil. Como se comentó anteriormente, muchos materiales en formato físico no se pueden consultar debido a que se encuentran en fondos reservados, ya sea porque su condición física lo impide o porque fueron publicados antes de 1950. Por ejemplo, tenemos en imagen un impreso de Mila Galindo publicado por el gobierno constitucionalista en 1916 para su lectura en el segundo Congreso Feminista. Este documento, dado su rareza y estado de conservación, tiene muchas restricciones para su acceso en el fondo documental donde se encuentra, y gracias a la base de datos podrá ser consultada por la comunidad universitaria y público en general. El usuario podrá visualizar este y otros materiales de la época, ya sea digitalizado desde su soporte original o transcrito sus contenidos en un nuevo formato. Conclusiones. Con este proyecto ponemos a disposición de estudiantes y docentes la literatura científica de autoras en acceso abierto, de tal manera que su consulta sea gratuita en Internet público. Los datos existentes en la base se considerarán para fomentar un trabajo colaborativo y la formación de redes de investigación entre instituciones mexicanas dedicadas a los estudios de género. La difusión de este tipo de información a través de la red posee un enorme valor para los interesados en estos temas, ya que redundará en la generación de nuevos conocimientos. La información contenida en esta base de datos responde a estándares y normas específicas que la regulan. Para ello se trabajó conjuntamente con la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Como se señaló al inicio de esta intervención, con las 3 declaraciones que definen el acceso abierto para la biblioteca académica, es de vital importancia compartir recursos y difundir la información a fin de poder acceder a ella y formar parte entonces de la sociedad del conocimiento. La Biblioteca Rosario Castellanos del PUEC cuenta con recursos de información, personal e infraestructura tecnológica para apoyar diversas investigaciones sobre los estudios de género y sentar las bases para que este trabajo se retroalimente y posteriormente se integre la vida y obra de feministas latinoamericanas, así como figuras masculinas que también han contribuido a los estudios del feminismo. Finalmente queremos agradecer su trabajo y esfuerzo en orden alfabético de Isabel Franco, Karina Náchez, María del Carmen Rincón, Axler Yepes, que son el alma y corazón del proyecto y están presentes. Muchas gracias. También queremos agradecer a todas aquellas personas que han brindado su tiempo y esfuerzo para que el buen funcionamiento, organización y contenido del proyecto sea hoy una realidad. Agradecemos a los hoy aquí presentes. Muchas gracias.